Bienvenidos a una nueva entrevista a CNN. Hoy nuestra invitada es Paula Yacosa, directora nacional de EduDown, una corporación chilena sin fines de lucro con más de 25 años acompañando a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta el ámbito ya laboral, la inclusión laboral, de manera completamente gratuita. Y por eso justamente nos acompaña Paula. Bienvenida a CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por sumarte a este espacio. Bueno, el 21 de marzo pasado se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down y marzo en general es un gran mes para tomar conciencia pública, para hablar de inclusión, de derechos y de lo que todavía nos falta como sociedad para avanzar justamente en el tema de la inclusión. Paula, ¿qué balance haces de esta fecha y por qué sigue siendo importante recordarla? Bueno, como tú dices, marzo es muy importante para el síndrome de Down en general. En Chile nacen más personas con síndrome de Down que en el resto del mundo y yo me atrevo a decir que es una fecha para concientizar sobre el síndrome de Down, de esta condición genética que existe y que día a día también son personas que necesitan ser incluidas a nivel social. Es bonito como vemos cada año que cada vez se van tomando más espacios en esta conmemoración, en colegios, en centros educativos, llevando justamente simbólicamente los calcetines de distintos diseños. Exacto. O colores, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que todavía sientas que la sociedad no termina de entender sobre el síndrome de Down? Mira, yo creo que en materia de inclusión de personas con discapacidad también hay que hacer esta distinción sobre los tipos de discapacidades y efectivamente el síndrome de Down es una discapacidad intelectual que necesita adaptación. Muchas veces a nivel social hacemos moldes para adaptarnos como personas y cómo funcionan los establecimientos educativos, los mismos espacios laborales, y yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. O sea, así pensando en términos generales, pensemos en la tercera edad de las personas con síndrome de Down. Hemos avanzado en inclusión escolar, sí, aún falta. También hay brechas en cuanto a la accesibilidad, hay diferencias entre aquellas personas que tienen más recursos económicos, las familias, para pagar ciertas terapias. Y bueno, también por eso en EduDown el trabajo que hacemos tan importante en estos 25 años que existimos. De todas maneras, hablemos de mitos. ¿Cuáles son los estereotipos más comunes que todavía existen sobre las personas con síndrome de Down y que hay que derribar con urgencia? Yo creo que el más importante es esta idea de que son angelitos, de que son eternos niños. Eso infantiliza y muchas veces vemos adultos muy cariñosos y es como si tú toda la vida a ese niño le dijiste que era un angelito. Es muy difícil que después le diga, no, ahora ya eres adulto. Entonces la infantilización o la sobreprotección no genera inclusión real. Ese es como un gran mito. De todas maneras, ¿cómo impactan también esos prejuicios en la vida, ¿no? Cotidiana de esas personas, en las familias, en la autoestima y en la autonomía también? Bastante, me atrevo a decir, sobre todo, por ejemplo, uno no se imagina capaz un joven de 18 años tomando una cerveza en un bar con síndrome de Down. Y debería ser lo más normal y también base de su autonomía. Entonces después vemos en una inclusión laboral un joven que recibe una remuneración, un sueldo, ¿y para qué usa ese dinero? ¿Para qué usaría uno ese dinero? Piensa en ahorrar, piensa en viajar, entonces también es cambiar esa perspectiva de que ese joven con síndrome de Down que va a trabajar también tiene derecho a ser un adulto y poder salir, poder viajar con sus amigos, y eso también es parte de la inclusión. Cuando pensamos en inclusión, ¿dónde están a tu parecer los mayores desafíos? ¿En el mundo educacional, en el mundo laboral quizás? ¿Dónde pondrías ahí el punto? Mira, yo creo que a mí me gusta verlo de forma holística. Uno puede pensar que los desafíos es en todo el ciclo vital y en cada etapa hay tareas por hacer. Pensando a una persona, a un niño desde que nace hasta que es adulto, hasta que es anciano. Y muchas veces nos pasa que vemos ofertas laborales inclusivas, como para dar un ejemplo, que dicen, bueno, buscamos una persona con discapacidad que tenga un magíster. Sí, y hoy día eso no es una realidad. Efectivamente la empresa está en su derecho en buscar una persona que tenga discapacidad y que tenga estas competencias, pero la dificultad está antes porque tenemos jóvenes con discapacidad intelectual que no acceden capaz a una educación de calidad o que no ingresan a programas universitarios de forma equitativa. Entonces hay varias cositas que se van entretejiendo. Entonces hoy día las personas con discapacidad podemos decir, sí, están ingresando al mundo del trabajo,
pero ¿a qué ofertas laborales? ¿Con qué remuneración? Sí, exacto. Hablemos del punto que tocaste también de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que más falta en educación? ¿Es formación docente? ¿Es infraestructura? ¿Es voluntad política? Yo creo que es que una mezcla de todas también. Una puede mezcla ser. de todo, o sea, me encantaría que todo esté alineado, pero creo que también hoy día los equipos educativos están un poco sobrepasados en materia de inclusión escolar por muchos diagnósticos, no solo síndrome de Down, y se están viendo enfrentados a leyes que exigen llegar a cierto porcentaje de inclusión dentro de la sala, que no está siendo acompañado con recursos que ese establecimiento tiene para hacer esa inclusión. Entonces vemos equipos educativos un poco colapsados con el tema de incluir, de nivelar para todos, siendo que hay distintas condiciones. Y eso hace también que muchas veces el educar sea un poco más difícil, sobre todo en aquellos establecimientos que son de ciertos sectores más vulnerables. Pero hemos avanzado, ¿o no?, en educación en estos últimos años, ¿a tu parecer? En estos últimos años sí, o sea, si yo pienso hace 20 años en donde una persona con discapacidad podía estar encerrada en la casa, no yendo a colegio, efectivamente sí hay avances, hay más visibilización. Hay más colegios inclusivos. Hay además. más colegios inclusivos, pero también hay modelos o ejemplos que muestran que hay un horizonte donde hay más cosas que se pueden hacer y bueno, uno no quiere más que desear lo mejor. Exacto. Bueno, hablemos sobre EduDown. ¿Cómo acompañan ustedes a las personas con síndrome de Down a lo largo de su vida? Hablábamos justamente en off de que ustedes recibían desde guaguitas. Cuéntanos un poquito cómo soy esa experiencia, las familias que acogen, por cierto, también, y el impacto que pueden tener no solamente en ellos a nivel familiar. ¿Cuáles han sido los ejemplos que nos puedes decir ahí para todos quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile? Mira, acá voy a ser súper subjetiva. Nosotros en EduDown somos la fundación más grande en Chile que atiende a personas con síndrome de Down. Hoy día tenemos 1.200 familias y la atención que nosotros hacemos es sin costo para la familia. Un poco cuando partió hace 25 años el objetivo era eliminar esa brecha entre aquellas familias que podían pagar atención y aquellas que no. Porque objetivamente después íbamos a ver, en 20 años tú puedes ver una persona con síndrome de Down y decir, bueno, se nota quién estuvo en un programa de estimulación, participó de ciertos talleres, tuvo terapias como fonoaudiología, educación diferencial, terapia ocupacional, kinesiología. Entonces, EduDown parte con ese ímpetu, decir, bueno, que todos los niños con síndrome de Down tengan acceso y para eso que sea sin costo. Y partió atendiéndolos desde que eran bebés. Nuestro gran trabajo en estos 25 años ha sido la estimulación temprana de niños y el ingreso a la fundación es desde los 0 a los 2 años. Importante la estimulación temprana. Esa es la primera etapa. Después la segunda etapa es inclusión escolar. Hacemos trabajo, terapias y trabajo con los colegios. La tercera etapa es la adolescencia, que también ahí sabemos todos los que tenemos un adolescente en casa que es un poco más complejo. Claro. Y la cuarta etapa ya es inclusión laboral como tal, ¿sí? Todos los mayores de 18 años y ahí abrimos un poco el trabajo y no trabajamos solo con personas con síndrome de Down, sino también con discapacidad intelectual. Exacto. Tienen más de 25 años de trayectoria, 1.200 familias al año que atiende, comentabas tú, en distintos centros, y de forma completamente gratuita. ¿Cómo se sostiene todo este modelo? Con mucha creatividad y mucho trabajo, pero lo más importante es que tenemos socios voluntarios. Tenemos alrededor de 30.000 socios que mes a mes aportan con sus tarjetas, en promedio mensual de 2.000, 3.000 pesos mensuales. Y también esta es una fecha importante para nosotros para captar esos socios, para continuar entregando atención gratuita. Nosotros valoramos que un niño con 15.000 pesos puede recibir 2 sesiones mensuales. Entonces ahí ese es como el gran aporte. Nosotros no recibimos aportes estatales directos, pero sí postulamos a fondos públicos, privados, para poder subsistir. Justamente en pantalla, Paula, estamos viendo ahí parte del trabajo que ustedes realizan en EduDown. Importante que quienes estén viendo también esta entrevista sepan el nivel de trabajo que implica, de equipo, de especialistas. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es el día a día de un niño que ingresa, por ejemplo, desde temprana edad en la primera infancia a EduDown? Súper, mira, nosotros, la mayoría de los niños llegan, no salimos mucho a buscar. Tenemos una de las problemáticas como instituciones que tenemos listas de espera de familias que quieren ingresar a la corporación y bueno, nosotros no tenemos horarios profesionales para asignarle, pero una vez que la familia se contacta con nosotros, vienen derivados desde los mismos hospitales o el boca a boca de familias que se pasan el dato, por así decirlo, para ingresar.
Se le hace una entrevista a esa familia, se le cuenta el funcionamiento del programa. Nosotros lo que le pedimos a la familia es compromiso, ¿sí? O sea, para que resulte que su hijo adquiera todas esas herramientas, la familia tiene que asistir al centro y en eso somos súper tajantes en la asistencia. Y empieza también un apoyo psicológico a la familia. Mientras su hijo tiene en esta primera etapa sesiones de kinesiología, tienen talleres con un psicólogo destinados a empoderar a la familia sobre la condición de su hijo. Muchas veces las familias lo ven un poco como un duelo, el saber este diagnóstico, y nosotros buscamos en esta primera etapa que la familia se suba al buque, por así decirlo, claro. del buque de la inclusión, que ellos son los facilitadores también de todo lo que va a pasar a lo largo de la vida de sus hijos, ¿sí? O sea, si ellos son aprensivos, si tienen miedo, si tienen prejuicios, se infantilizan también, como decíamos antes, puede ser que después la inclusión, ya sea escolar, laboral, se vayan viendo ciertas trabas de ciertos miedos de base. Claro. En cambio, si ellos promueven, sus hijos pueden hacer todo lo que ellos quieran. Y en ese punto también otro mito es que uno tiende a decir, son todos iguales. No, vemos chiquillos que tienen diversos intereses, diversas personalidades, y bueno, las familias son los que facilitan estos espacios. De todas maneras. Paula, nos quedan poquitos minutos, pero hablemos de la soledad, porque este año, justamente en el Día del Síndrome de Down 2026, el tema fue Juntos contra la Soledad, que se centra básicamente en sensibilizar sobre cómo la soledad afecta de manera desproporcionada a las personas con síndrome de Down. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se está llevando la soledad también con la gente con síndrome de Down? Mira, yo creo que es un tema a nivel social, el individualismo que hace que una vez muchas personas sientan la soledad. Pero este año este lema a mí particularmente me gustó mucho, lo propone la Asociación Mundial de Síndrome de Down, porque al final el foco es, para estar contra la soledad hay que generar comunidad. Sí, y muchas veces las personas con síndrome de Down uno sabe que existe, se lo puede cruzar en el trabajo, pero qué tanto los incluimos, qué tanto lo hacemos parte, ¿no? Del día a día, de los viajes que hablábamos antes, de lo cotidiano, para que una persona no solamente esté presente en el espacio, sino que esté incluida. Perfecto. Te queremos dar las gracias justamente por acompañarnos hoy día, Paula Llacosa, directora nacional de EduDown. Invitadísimos todos quienes están conectados hasta ahora a que vayan al sitio web edudown.cl, por cierto, que se sumen como colaboradores y que, bueno, sean parte de esta linda instancia para hacer un país más inclusivo. Así que gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Nosotros volvemos a encontrarnos en una próxima edición de Entrevistas CNN. Gracias por acompañarnos.